Bueno, a ver, que esto es posiblemente lo que más me guste de tener un podcast. En episodios anteriores de un podcast ninja sobre Big Data, hemos hablado de cuáles serán las etapas de un proyecto de Machine Learning. En los episodios desde el 13 al 16 hablamos del problema, los datos, el modelo de Machine Learning y luego de cómo desplegarlo. Y si estuvisteis atentos a esos episodios recordaréis que hice un poco de trampa porque pasamos de decidir qué datos nos iban a venir bien para nuestro propósito o ver si los que teníamos nos servían, si es que teníamos alguno, a automágicamente poder diseñar un modelo de Machine Learning sin tan siquiera hablar de cómo o dónde estábamos almacenando esos datos. Y sí que es verdad que os hablé un poco por encima de las transformaciones y de la limpieza de datos que hay que llevar a cabo, pero más desde el punto de vista de alguien que se enfrenta a un conjunto de datos manejable y con el foco puesto en el modelo de Machine Learning, que desde la perspectiva de un sistema de Big Data real. Vamos, que eran unos datos pues, que podíamos almacenar tranquilamente en el disco duro de nuestro ordenador y trabajar con ellos. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de los pasos intermedios entre el episodio 14 y el episodio 15. Y además, vamos a escalar nuestro proyecto hasta convertirlo en un proyecto de Big Data. Se acabaron las miserias. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 24. ¿Qué hacen los ingenieros de datos? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. En esta guía podréis iniciaros en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero, las habilidades y herramientas que necesitaréis aprender, los errores a evitar durante el camino, libros recomendados y todo lo que necesitáis para preparar un entorno desde el que empezar en este fantástico mundo. Recordad, si os interesa, datos.ninja. Bueno, pues como iba diciendo, en el episodio 14 hablamos de la importancia de recolectar datos que nos fueran de utilidad para resolver el problema que tuviéramos delante, pero sin darle mucha importancia a cómo los obteníamos o a cómo los íbamos a almacenar. Y en el caso en el que estemos jugando con un dataset no muy grande que pueda ser manejado en un solo ordenador, pues bien, podríamos entrenar un modelo de Machine Learning sin preocuparnos en exceso de cómo almacenamos los datos. Simplemente pues los descargamos, los guardamos en memoria y punto. Ya sean unas tablas de Excel convertidas a un fichero CSV, que al final es como un fichero de texto separadito por comas, una carpeta con imágenes o directamente, todo, directamente al ordenador. Y ya podemos limpiar los datos, transformarlos como necesitemos y pista. Pero en el mundo real vamos a necesitar a un ingeniero de datos. El ingeniero de datos es quien va a ponerse manos a la obra una vez se ha analizado bien el problema que tenemos entre manos y sabemos qué datos necesitamos y es quien se va a encargar de los pasos necesarios hasta que podamos empezar con el entrenamiento del modelo de Machine Learning. O analizar los datos, si en el caso de que sea más un análisis de datos. Vamos, a sacar información o valor de esos datos que hemos conseguido juntar. Básicamente la idea detrás de lo que hace un ingeniero de datos no dista mucho de lo que hablábamos en esos episodios sobre conseguir datos, limpiarlos y transformarlos, pero cuando estamos en el mundo real y queremos adentrarnos en Big Data hay que tener en cuenta algunas cosillas adicionales. Así que volviendo a la ingeniería de datos y a todas las fases por las que pasa un dato desde que lo capturamos hasta que está disponible para ser analizado por los analistas de datos o a formar parte de un dataset para entrenar un modelo de Machine Learning.
Y ya que se dice por ahí que los datos son como el nuevo petróleo, vamos a repasar el proceso haciendo una analogía con la refinación del crudo, desde que se extrae hasta que llega a nuestras estaciones de servicio de confianza y podemos repostar el coche. Lo primero, igual que con el petróleo, es extraer los datos. Y bueno, antes de extraerlo, igual que con el petróleo también, hay que saber dónde están nuestras fuentes de datos. Pueden ser datos generados por aplicaciones, como los datos de un usuario en esa aplicación, o los datos de los propios eventos generados por la app, como los logs, por ejemplo. O podría tratarse de datos en tiempo real, como los que podrían generar pequeños sensores de temperatura, de humedad o lo que fuera. Ya hablábamos de este caso en el episodio de aplicaciones de Big Data en agricultura. O incluso datos que metemos en el sistema en bloque, como ficheros o imágenes, datos exportados de una base de datos, este tipo de cosas. O incluso podrían ser varias fuentes de datos que tenemos que combinar, o sea, tenemos varias fuentes y luego el valor lo vamos a extraer combinando unas y otras, que pueden ser de distintos tipos, ya os digo, unas pueden ser unas bases de datos, luego unos ficheros, luego imágenes, luego datos de sensores, lo que sea, depende mucho del caso de uso ante el que nos encontremos. Y bueno, pues una vez que tenemos claras las fuentes de datos con las que vamos a trabajar, podemos proceder a extraerlos y siguiendo con la analogía de la planta de refinación de petróleo, entran en una canalización. Literalmente. Los procesos que siguen los datos desde que se extraen en crudo hasta que se utilizan por analistas, especialistas en Machine Learning y demás gente que se dedica a obtener valor de los datos se llaman canalizaciones. Y principalmente tenemos dos tipos de canalizaciones. Las ETL, que extraen los datos, luego los transforman y finalmente los cargan en el sistema, o que el nombre viene ETL de las siglas en inglés, E de extraer, T de transformar y L de carga de datos, que en inglés es load, y las canalizaciones ELT, que primero extraen los datos, luego los cargan y finalmente los transforman. Y ambos tipos de canalizaciones empiezan con una fase de extracción de datos. Aquí es clave analizar cómo y con qué frecuencia se están generando los datos por las fuentes que hemos identificado. Porque igual se están generando continuamente, como el caso de los sensores de los que hablábamos, o igual estos sensores nos están enviando las medidas que toman cada un segundo, cada milisegundo, cada lo que sea. Depende mucho del caso de uso, como digo. O tal vez son ficheros que nos pasan una vez al día o una vez al mes o con la frecuencia que sea. Es bastante posible incluso, como decía, que tengamos distintos tipos de fuente de datos que tengamos que combinar. Todo esto nos lo va a dar las necesidades del negocio en el que nos estemos moviendo. Y después, dependiendo de estas necesidades del negocio o del caso de uso, pues tal vez necesitemos procesar estos datos a través de las canalizaciones en tiempo real porque queremos datos cuanto antes, como podría ser, por ejemplo, un caso de uso de análisis del mercado de valores, que se necesitan los resultados ya de ya para saber si compras o vendes, o en sistemas de recomendación, porque si tú vas a Netflix y quieres ver una peli y te da la recomendación pasado mañana, pues no te sirve porque tú quieres ver la película ahora. Pues entonces, aunque no sea tiempo real, pues con una latencia muy baja te tiene que dar el resultado prácticamente de manera inmediata. O puede ser que podamos procesar los datos, pues no necesitemos los resultados de manera tan inmediata y tengamos un tiempo para procesar los datos. Entonces, pues se pueden procesar, por ejemplo, todas las noches cuando los sistemas tienen menos carga, porque en realidad no tenemos tanta prisa para pasar un informe de análisis de ventas a la persona responsable del departamento. No lo va a volver a ver hasta las 9 de la mañana del día siguiente, entonces no hace falta que se calcule todo el rato en tiempo real. Así que todo este tipo de cosas, todo esto hay que tenerlo en mente porque afectará a cómo diseñemos las canalizaciones. Volviendo a los dos tipos de canalizaciones que os comentaba antes, las ETL y las LT. Vamos a desarrollarlas un poco más. Las primeras, las ETL, son bastante comunes. Se utilizan cuando las transformaciones de los datos son necesarias. Recordad que cuando hablábamos de transformación de datos en episodios anteriores ya hacíamos referencia a transformaciones necesarias, como las que tenían que ver con compatibilidades de datos, como podría ser convertir datos no numéricos a datos numéricos, o también se utilizan canalizaciones ETL cuando filtramos los datos para quedarnos solo con aquellos que nos interesan y no almacenar datos que no queremos para nada o que son inválidos, por ejemplo.
O sea que entre las transformaciones a las que podemos someter los datos tendríamos, os voy a enumerar algunas cosas. Pues, por ejemplo, la conversión de tipos de datos que os acabo de decir. El manejo de datos faltantes, cuando vienen registros vacíos por lo que sea, un error o lo que sea. Agregación de datos de distintas fuentes de datos. Luego también hemos hablado del filtrado de registros que no tienen sentido. Como por ejemplo, si recibimos transacciones de compras de clientes y resulta que recibimos un registro con una compra de un señor que ha comprado 3 productos y el importe nos llega negativo, por lo que sea, pues ese registro es erróneo, no nos va a dar información. Pues lo filtramos y no lo vamos a guardar, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de transformación, pues eliminar atributos que, como decíamos, no vamos a usar para nada, no los necesitamos, entonces mejor los eliminamos. O incluso añadir atributos derivados de los datos de entrada. Todas estas transformaciones se pueden llevar a cabo en canalizaciones, tanto ELT como ETL. Y en todas estas transformaciones es importante tener siempre en mente la lógica de negocio para ver qué tiene sentido hacer y qué no. O sea, es como un mantra que nos tenemos que repetir todo el rato como ingenieros de datos en la cabeza. ¿Qué es importante en la lógica de nuestro negocio en el que estamos desarrollando las canalizaciones para el sistema de Big Data? Pues en las canalizaciones ETL, una vez que los datos se han extraído de las diversas fuentes que tengamos y se han hecho todas las transformaciones que hemos considerado oportunas, pues se van a cargar en un almacén de datos o data warehouse. Y ya desde ahí, pues los especialistas de Machine Learning pueden utilizarlos para entrenar sus modelos o los analistas pueden usarlos para hacer sus análisis o las dos cosas. Están ahí los datos preparaditos para usarse para lo que se necesite. Así que en estos almacenes o data warehouses los datos están consolidados, podríamos decir, y listos para consultar para los casos de uso que se hayan definido. Como digo, puede ser utilizado por especialistas de Machine Learning, por equipos de inteligencia de negocio y analistas, o incluso por otros ingenieros de datos que vayan a realizar más transformaciones necesarias para otros casos de uso que también se hayan desarrollado. Y después tenemos las canalizaciones ELT. Y como os decía, consiste primero en la extracción de los datos, que se cargan tal cual están en el sistema de almacenamiento que tengamos, que en este caso se llama lago de datos o data lake, y ya después pues se transforman. En el data lake, como si dijéramos, guardamos los datos en crudo a mogollón. Por si acaso los vamos a necesitar después, pues tal cual los hemos extraído, pues, por ejemplo, por temas de auditoría. Entonces necesitamos saber qué datos hemos extraído sin ninguna transformación, tal cual. O si aún no sabemos qué tipo de transformaciones nos van a hacer falta, pues lo guardamos así tal cual y luego ya podemos ver. Y luego, en un data warehouse, pues los datos ya están preparaditos y limpitos, listos para usarse. Esos serían los dos sistemas de almacenamiento en general en un sistema de Big Data. El Data Lake, que están los datos pues en crudo, y el Data Warehouse, que ya están listos y consolidados, listos para usarse. Volviendo a la analogía con la refinería de petróleo, un data lake sería como el tanque de almacenamiento de crudo. Las transformaciones de los datos serían, en nuestra analogía, pues los procesos de refinación del petróleo crudo, como la destilación al vacío del residuo o la eliminación del azufre o la etapa en la que se añaden aditivos para incrementar el octanaje. Y los data warehouses o almacenes de datos sería donde se guardan los datos ya preparados para utilizarse. En nuestra analogía, pues serían los tanques de gasolina, los de diésel, los tanques de gas e incluso podrían pasarse por otras canalizaciones en las que serían luego sometidos a diferentes procesos más para transformarlos en otros derivados del petróleo, que no sean combustibles, sino plásticos o asfaltos o lo que sea. Pues lo mismo pasa con los datos. Pueden pasar por otras canalizaciones con otras transformaciones para ser almacenados en otros data warehouses para otros casos de uso. Un modelo de Machine Learning que tenga un objetivo distinto o lo que sea. Imaginación al poder. Vamos, que es lo más normal del mundo combinar canalizaciones de datos ELT y ETL según convenga para el caso de uso. Y una vez los datos se han cargado en los data warehouses correspondientes, pues ya los ingenieros de datos le pasarían el testigo a los especialistas de Machine Learning o a los analistas. Y ya podríamos seguir donde lo dejamos en el episodio 14 o 15, ya no recuerdo. Uno de los dos.
Y eso es todo por hoy, eso es lo que quería contaros hoy, un poco los tipos de canalizaciones, el concepto de canalización de datos desde que se extraen hasta que están listos para usarse, las canalizaciones ETL y las ELT y cómo se pueden combinar entre ellas. Y bueno, luego también pues los tipos de almacenamiento, los data lakes y los data warehouses, que son un poco conceptos que la primera vez que lo lees pues no te enteras muy bien de por dónde va, pero así un poco explicados pues ya quedan bastante claros. O al menos espero que os haya quedado más claro. Y nada, siempre podéis tener en mente la analogía con la refinería de datos y a ver si os ayuda. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis aprendido algo de valor. Si tenéis cualquier duda, pregunta o sugerencia para mejorar el podcast, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar. Soy toda oídos y me encantará saber qué os gustaría encontrar en futuros episodios del podcast. ¿Qué es lo que os gusta más? ¿Qué es lo que os gusta menos? ¿Cuál es vuestro episodio favorito? Lo que sea. No dudéis en contármelo porque me interesa muchísimo. Así que ya sabéis, si tenéis un momento, datos.ninja/contactar. Pero por encima de todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!